Muy bien. Entonces voy a estar compartiendo mi clase. He estado ahí ayudando con algunos hermanos que están se están conectando a este curso y no podían conectarse. Así que ya lo han hecho. Vamos a ir ahora. No tengo audífono, mi audífono se ha malogrado, así que si escuchan algo del ambiente, disculpen de antemano. Disculpen si escuchan algo del ambiente. No puedo evitarlo porque no tengo audífono. Así que voy a compartir mi pantalla para continuar donde nos hemos quedado. Bien, la semana pasada entramos a una breve mirada a todas las tierras bíblicas. Habíamos estado viendo cuáles eran los nombres de la tierra bíblica, ¿no es cierto? Habíamos estado viendo que se llamaba la tierra de Canaán, la tierra prometida, la tierra de Israel, y luego el gobierno romano lo bautizó con Palestina, ¿no es cierto? Los nombres del pueblo de Dios también lo estuvimos aprendiendo. Y aquí aprendimos que se refería pues directamente al pueblo de Israel, que en un inicio se llamaba hebreo, luego el pueblo de Israel o los israelitas, el pueblo judío, que hasta ahora pues se mantiene. Habíamos estado viendo también que era un país minúsculo, bien pequeño, era algo bien pequeño. En ese entonces tenía un poco más de extensión, pero en la actualidad pues a las justas llega a parecerse al Departamento de la Libertad en el caso nuestro, ¿no? Habíamos estado viendo pues sus fronteras, el Mar Muerto en el sur, en el oeste teníamos el Mediterráneo, el norte teníamos a Adán, a Berseba en el sur. Entonces hemos estado viendo un poco a grandes rasgos esto también. Habíamos estado viendo que también era un país minúsculo y como todos sabemos, pues a esos días, comparados a nuestros días, varía mucho por el hecho de que toda ciudad o toda potencia pues nace desde sus medios de transporte o comunicación. Y obviamente en esos días, pues los medios de comunicación o de transporte que tenían más veloz eran los camellos, como los veíamos, y la mayoría pues se trasladaba en camello también. Ahora, vamos a ver que era, pues a pesar de ser un país minúsculo, como lo hemos estado viendo con respecto a geografía, pero era un país importante. ¿Y qué es lo que le daba importancia? Pues es lo que vamos a ver a continuación. Si no fuera por la historia de la Biblia, nunca habríamos escuchado de esta pequeña nación de los hebreos. Su alfarería, arte y destrezas técnicas eran primitivas e insignificantes en comparación a algunos de los otros pueblos antiguos, incluyendo los cananeos. Obviamente, el pueblo de Israel no era tanto de desarrollarse culturalmente, pues no ha tenido huacos como quizás otras culturas, no ha tenido pirámides, etcétera, de cosas, arte, como quizás podemos recordar, ¿no? Con las otras culturas. Los filisteos eran los que se desarrollaron con el armamento y otras naciones con otro tipo de arte. Dice, sin embargo, tenían un código de ley que nunca ha sido igualado por ningún otro pueblo anterior o desde entonces. Entonces, ¿qué es lo que resaltaba en este pueblo por encima de su alfarería, arte, destrezas técnicas? Pues ellos tenían un código moral, un código de ley que está resumido en los 10 mandamientos que no tiene precedentes. Su literatura en el Antiguo Testamento es de una calidad superior a la de cualquiera de sus vecinos. Entonces aquí otra cosa que resaltamos, aparte del código moral, el código de la ley, es su literatura. Y pues, ¿cuál es su literatura? No, pues el Antiguo Testamento. No solo es su literatura, es su historia prácticamente. En realidad, nuestro calendario está elaborado alrededor de un hombre que nació y vivió y murió dentro de los límites de este minúsculo país. Ningún otro pueblo ha afectado, emocionado, como algunos de nosotros, tanto la historia mundial total. ¿Cómo podrían ser explicados tales hechos si fuéramos a decir que no hay Dios o que la Biblia es un registro de mitos no inspirados? ¿Cómo podría haber no afectado en el caso si no fuese inspirado la palabra de Dios? Aunque muy pequeño, el país está localizado estratégicamente.
Y de esto quiero comentar un poquito de lo que ustedes han estado viendo el video que han tenido como tarea. ¿Hay alguien que quizás quiera comentar del video y pueda decir, me cambió la perspectiva, cambió mi forma de ver al pueblo de Israel o mi forma de ser iglesia, de ser cristiano, el saber que el pueblo de Israel estaba localizado estratégicamente? ¿Hay alguien? Con puntos, con puntos. ¿Quién es el primer voluntario? No se peleen, hermanos, por favor, no se peleen. Uno por uno. Pues a mí, ¿puedo hablar? Hola, Ruth, Hola vamos. hermanos, hola Escuchamos. Rubén. Pues a mí, sí me llamó mucho la atención porque nunca había, pues, bueno, nunca había en sí ni tampoco de Israel. Entonces, al verlo con tan detenido y tan cerca, como lo explica, y al final le da una breve conclusión comparándonos con esas piedras, ¿no? De que debemos estar expuestos, somos de testimonio entre a los demás. Entonces, me pareció muy interesante, me gustó mucho, en serio, me llamó mucho la atención. Muy bien. Pues se te escuchó un poco entrecortado, pero rescatamos lo último que mencionaste. A ver, ¿alguien más que quiera comentar sobre el video que ha visto de la tarea? Y estamos hablando un poquito, aunque siendo un país pequeño, fue un país localizado estratégicamente. A ver, ¿alguien más? Si todavía no has hecho la tarea, entiendo, no hay ningún problema, lo puedes presentar hasta la medianoche. Pero si ya lo hiciste, puedes comentar, te escuchamos. Parece que nadie más quiere comentar. Bueno, está bien, no hay ningún problema. Este, bueno, solo nuestra hermana Ruth tiene un punto más a su examen. Eh, ese video habla mucho, a mí también me captó la atención. Prácticamente es un video documental, pero con un énfasis bíblico. Tiene 27 documentales que están colgados en YouTube. No vamos a verlos todos porque hay cosas del Nuevo Testamento que en su momento llegaremos, pero y el hermano, Ray Vanderlaan, que es el historiador, arqueólogo cristiano, él tiene mucho más videos hasta ahora. Déjame decirte que tiene videos de Asia, Éfeso, los viajes de Pablo, pero todos están en inglés. Los he buscado para comprarlos, pero no los he podido encontrar. Solamente los he encontrado en inglés, pero necesitamos traducirlo, así que no puedo enriquecerme todavía más de lo que es esta historia, el estar en esos lugares, rescatar cosas de época te puede enriquecer y ver la escritura con otros lentes más cercanos. Pero bueno, sí, según lo que él mencionaba, es que el pueblo de Israel no estuvo simplemente en una tierra al azar, fue estratégicamente colocado por Dios y uno ve la geografía y se da cuenta de esto. Está situado entre el mar Mediterráneo y el desierto de Arabia y forma un puente de tierra fértil entre los dos grandes continentes de Asia y África. Y unos dirán, ¿a qué te refieres, mi hermano? Bueno, aquí está. Aquí tienen el gráfico. Esta cosa verde que ustedes ven aquí en el gráfico, disculpen, nuestro hermano Kevin estaba entrando, así que le di acceso y por eso me frené. Bien, esta zona verde resaltada que está aquí, acá tenemos Arabia y aquí tenemos Mesopotamia, ¿no es cierto? Esta zona verde es conocida como la media luna fértil. Y luego lo vamos a ver un poquito más, pero es conocida como la media luna fértil. ¿Por qué? Porque es rica, es un territorio rico en riego, recuerdan cuando Josué envió espías para que vieran la tierra aquí, justo en esta zona, la tierra de Canaán, cómo eran sus productos, pues era de gran, por eso decía que era tierra que fluye leche y miel, una tierra bien fértil. Por eso algunos atribuían que si esta tierra era fértil, era por
el dios Baal y la diosa Astarot, que pues tenían intimidad, y en esa intimidad fertilizaban esta zona, esta tierra. Y bueno, es por eso que esta zona es llamada la media luna fértil. Eso es a lo que se está refiriendo en este momento aquí el material. ¿Sí? Desde el Mediterráneo, aquí, Mediterráneo, hasta el desierto de Arabia, toda esta zona. Desde el río Nilo que está aquí en Egipto, el río Éufrates que está aquí, el río Jordán, tierras llenas de ríos. Desde los días más remotos, las rutas comerciales entre las principales civilizaciones pasaron a través de la tierra. A medida que pasaban los siglos y naciones se levantaban y caían, Palestina frecuentemente un estado que sirvió de valla entre los poderes opositores. Si comparáramos las tierras bíblicas a un trébol de 4 hojas, tendríamos a Egipto, como menciona aquí, en una hoja, aquí. Tendríamos al desierto árabe aquí, teníamos a Mesopotamia aquí y aquí arriba Asia. Como lo menciona aquí, Mesopotamia, Arabia, la otra y Asia Menor como la 4ª hoja. Palestina sería el punto donde se juntan las 4 hojas. Aquí está Palestina. Se juntan las 4. Cualquiera que llegase del norte de Asia tenía que pasar por esta franja para poder llegar, porque por aquí pasaban 2 rutas principales, 2 vías principales que hubo en el examen, ¿no es cierto? La vía Maris, la vía costera y el camino real. Ambas se unían con el camino de Jericó, pero esto era transitable por esas avenidas principales, por esas vías principales. No se podía transitar por otro medio, así que esto lo hacía todavía más principal, por decirlo así, más importante, transitable. No fue un accidente que Dios seleccionara esta tierra como la tierra prometida para su pueblo escogido. El conocimiento de Jehová podría ser mantenido vivo en el mundo a medida que las demás naciones entraran en contacto con los israelitas. También fue fácil para Dios usar a las naciones extranjeras para castigar a Israel cuando se apartaban a los ídolos. Entonces, tenía las 2 connotaciones, ¿no? Una, que Israel podría servir de influencia a las naciones que lo cruzaran, que atravesaran, que chocaran con él. Y por otro lado, también pues cuando el pueblo necesitaba ser disciplinado, Dios también usaba estas naciones para disciplinarlo. Algo muy interesante, y es que Dios los llamó para influenciar el mundo, pero ellos se encerraron en Jerusalén. Y en el tiempo de Jesús menospreciaron Galilea, cuando era Galilea de los gentiles. Los gentiles tenían ese rasgo, esa forma de hablar media extraña, por lo cual condenaron a Pedro y lo descubrieron que era un seguidor de Jesús. Pues era porque tenían mucho contacto, mucho roce con los gentiles, con los extranjeros. Y de eso se trataba. Hermanos, a veces pensamos que vivir en santidad implica aislarnos del mundo. Y esa no es la idea de santidad. Recordemos que nuestro proceso de santificación es una obra del Espíritu Santo, no una obra de aislamiento, no una obra de separarnos, meternos a un convento, por ejemplo, y quedarnos allí. Y es muy importante que uno pueda estar en medio del movimiento de este mundo. No quiero decir con esto que usted vaya a las discotecas, que usted vaya a las polladas o a las parrandas, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que usted, por ejemplo, hay quienes estamos siempre vinculados o siempre estamos en contacto con personas incrédulas, hay gente que está trabajando con personas incrédulas, pues allí estás en medio de ellos, no solo para servirles con tu profesión o con tu trabajo, no solo para ganar dinero, estás para influenciarles. Dios te pone allí. Nunca olvidemos, Dios nos pone intencionalmente, nos hace llegar a un punto, a un lugar, con un propósito, con un motivo. Aún si te mudas y te cambias de hogar, no es solo para alcanzar un nivel social, no es solo para poder tener mejor vida, es para influenciar, es para cumplir con la misión de Dios. Así que nunca olvidemos esto. El pueblo de Israel es un claro ejemplo de los propósitos de Dios. No solo Dios les dio la tierra prometida porque era una tierra hermosa, o sea, cualquiera diría, Dios le está bendiciendo y le está dando la mejor tierra del mundo, una zona fértil. ¿Para qué? ¿Para que vivan prósperos? Nada más, no. Para que a través del código moral que los hacía únicos, pudiesen ellos influenciar con una vida y con el Dios glorioso, con el Dios verdadero,
porque las demás naciones aquí solo tenían ídolos. Y el único Dios verdadero, los únicos poseedores del Dios verdadero, del pacto, de la ley, de la gloria, y como señala Pablo de los romanos, hablando de los judíos, pues a través de esto podían influenciar a, a toda esta zona, a toda esta gente, a todo este mundo de ese entonces. Bueno, vamos a continuar, hermano. También era una tierra de variedad. ¿A qué nos referimos con esto? Canaán es una tierra de variedad infinita, especialmente admirable, puesto que está amontonada en un área tan pequeña. El clima de la tierra varía mucho. El promedio anual de la temperatura en Jope, en la costa marítima, es de 67 grados moderados. Si uno dirá, ¿dónde está Jope? Jope está por aquí está Jope. Luego lo vamos a ver hoy también con un poco más de detalles en el otro material. Jerusalén está en la cima de la colina de la región judeana, pero su temperatura anual promedio es de 66 grados moderados. Y pues, ¿dónde está Jerusalén? En la zona montañosa. Recuerda cuando dice el Salmo, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, ¿no es cierto? Y habla de Jerusalén, que está rodeada de montes. Pues es literal, así era el pueblo de Israel, Jerusalén estaba rodeada de montes, estaba en la altura. Luego la tierra se precipitaba hacia la parte inferior del valle del Jordán y la temperatura de Jericó solamente ante 22 kilómetros al oriente de Jerusalén alcanza los 110 en el verano. La zona más cálida era siempre en el río Jordán. Ese río que atraviesa por aquí era como una pendiente. El río Jordán está descendiendo desde el monte Hermón, llega hasta el Mar Muerto, a la zona más baja de la tierra. Y era una zona cálida. Muchos dicen que Salomón tenía en esas zonas cálidas, pues, una casa de verano, por decirlo de una manera. El calor es debilitante y la producción en el valle es tropical. Inmediatamente al otro lado del valle, la margen se levanta bruscamente para formar la altiplanicie transjordana de Transjordana, que está aquí, cruzando el Jordán para este lado, donde el promedio de temperatura es moderada, como Jerusalén, y donde puede caer la nieve en el invierno. Aquí tenemos un texto. Vamos a ir a este texto en 2 Samuel 23:20. Si hay algún voluntario que lo pueda leer, por favor. No quiero sentirme solo, acompáñeme con la lectura. 2 Samuel 23:20. ¿Quién lo tiene? Amén, yo lo tengo. 2 Samuel 23:20. Después Benaía, hijo de Joiada, hijo de un varón esforzado, grande en proezas de Gabsel, mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató un león en medio de un pozo cuando estaba nevando. Cuando estaba nevando. Sí, había ocasiones en las que en el invierno pues caía la nieve, ¿no? Nosotros no hemos experimentado ese tipo de clima, solo creo nuestra hermana Katy Mendoza que estuvo en Rusia, ¿no? Los mismos contrastes en el clima pueden ser vistos desde el norte hasta el sur. El monte Hermón está cubierto de nieve todo el año. Sin embargo, es solamente, dice, a 120 millas o 193 kilómetros desde ahí para el calor sofocante en la boca del Mar Muerto. La zona más fría está por aquí, por el monte Hermón, pero de ahí empieza a bajar hasta el Mar Muerto que está aquí, y el clima cambia, es más intenso. Los vientos prevalecientes a través de la tierra vienen desde el mar Mediterráneo y traen nubes cargadas de humedad y brisas refrescantes. No obstante, ocasionalmente los vientos cambian y un viento sicorro caliente se mete soplando desde el oriente. El sicorro es excesivamente seco, caliente y violento directamente desde el desierto arábico. Es considerado la principal maldición climática de la Tierra. Hay algo interesante, y es que el mar Mediterráneo con su aire, el desierto también con su aire, y con la zona un poco montañosa que tiene el mar de Galilea, todo esto permite que se junte pues el aire cálido y el aire frío y pueda generar esas tormentas que se daban a veces cuando Jesús estaba cruzando el mar de Galilea y había tormentas, pues tiene que ver mucho con esto.
el cruce de estas corrientes de aire causaba esos movimientos en este mar. La variedad en el terreno es muy grande y aquí tenemos, por decirlo así, un corte transversal o una forma de poder verlo. Aquí tenemos el monte Hermón, que es la zona de nieve, a una altura de posiblemente casi 9.5, 9.500 kilómetros de altura, y todo esto va descendiendo, va descendiendo. Aquí tenemos el río Jordán, está aquí bajo. Tenemos el monte Tabor, el monte Gilboa, el monte Ebal, el monte Gerizim, el monte de los Olivos, donde Jesús frecuentaba, Jerusalén, Belén, Hebrón. Tenemos el mar Mediterráneo a este nivel, aquí. El mar Muerto está más bajo todavía, como podemos notar. El río Jordán va bajando. Aquí tenemos el mar de Galilea. Y vemos aquí como las elevaciones. Y los climas van a variar dependiendo también, pues, de cuál es la altura que tienen al nivel del mar. Algo interesante es que, al menos cuando reflexionaba en esto de la geografía, es que el agua que fluye en el río Jordán viene desde el monte Hermón y va descendiendo, produciendo vida, llega al mar de Galilea, donde tiene un poco más de cauce o propósito, por decirlo así, y luego sigue descendiendo y muere en el mar Muerto. Ahí queda, no prosigue. Como una figura de lo que es la vida del hombre, ¿no? Recibe vida, recorre un tiempo, tiene un tiempo de gloria, pero luego llega su tiempo de muerte. Somos como el río Jordán. Y pues todos tenemos un límite, todos tenemos una etapa. Y el río Jordán es muestra de esto. Esto es con respecto al tema que hemos estado viendo desde la semana pasada, una breve mirada a todas las tierras bíblicas. Ahora vamos a ver el siguiente segmento que les he compartido, que es la geografía, parte 1. Les voy a compartir solo el mapa para que podamos ilustrarnos y verlo un poco más de detalles. El siguiente material se titula Geografía de Palestina, parte 1. Y vamos a ver como primera parte el mar Mediterráneo que está aquí, en toda esta zona. En toda esta zona está el mar Mediterráneo. Los que tienen su material pueden seguirme y los que no, vamos a guiarnos con el mapa que está aquí. Este gran mar interior era el único océano conocido por los israelitas. De esta manera era usualmente llamado simplemente el mar o el gran mar. Los romanos lo nombraron de los términos latinos medius, que significa medio, y terra, que significa tierra. De esta manera, en medio de la tierra, por eso se llama Mediterráneo, o centro del mundo. Ciertamente, también porque Roma, como imperio, era el imperio central en ese entonces. La Ribera Cananea es un ejemplo interesante del impacto de la geografía sobre la historia y el destino de las naciones. La Ribera Cananea, hablamos de toda esta zona, de los cananeos. ¿Qué más tenemos? La ribera suroriental del Mediterráneo es pulida y regular todo el camino desde el último puerto oriental de Egipto hasta el Monte Carmelo. Por tanto, no había un puerto decente en toda Palestina del sur. Jope y Dor fueron usados algunas veces como puertos de tiempo claro, pero difícilmente eran merecedores de llamarse puerto. Y aquí es donde tenemos Dor, aquí está Dor, aquí está el Monte Carmelo, en esta zona que está aquí, el Monte Carmelo, y toda esta zona, aquí tenemos a Jope. ¿Recuerdan quién salió de Jope embarcado? Pues Jonás, ¿no es cierto? Entonces, aquí está. Dor y Jope eran dos puertos. Cesarea es posterior, es en el tiempo de Herodes. Herodes es quien lo construyó, como lo vamos a ver a continuación. Pero toda esta era la llanura costera, y es de la que estamos viendo cerca al mar Mediterráneo. Los filisteos que habitaron la porción sureña de la llanura costera se piensa que llegaron a Palestina desde el mar, quizá desde Creta, porque por estas zonas que habitaron los filisteos. Es posible que hayan llegado de Creta. Después se establecieron en su nuevo hogar, literalmente volvieron las espaldas
al Mediterráneo, y Gaza se convirtió en la ciudad más importante de los filisteos. Esta es se encuentra en el sur, aquí está Gaza. Era la ciudad más importante de los filisteos. Era el centro del comercio más grande de la antigua Palestina. Sin embargo, estaba localizada a unos 4.8 kilómetros tierra adentro. Desde el mar hasta adentro estaba local. No estaba totalmente cerca, pero se convirtió en la zona más importante. Y si se dan cuenta, está también en el camino del mar, o la Vía Maris. Aquí tenemos la otra, el Camino del Rey. ¿Recuerdan las avenidas, las vías principales que habían estado estudiando en el video, ¿no es cierto? Pues Gaza se convirtió en un punto importante porque pues estaba atravesando una vía principal. Y esto nos habla mucho de eso, ¿no? De estrategia. Por eso, una de las cosas que resaltamos, por ejemplo, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera es que inició la mayoría de sus grandes templos en zonas estratégicas, cerca a una avenida, cerca a un lugar llamativo. Y esto es estrategia, es actuar con estrategia. En contraste, dice, al norte del Monte Carmelo estaba la llanura de Aco. Aquí está el Monte Carmelo otra vez y aquí está la llanura de Aco. Hay una diferencia, si uno se da cuenta, en toda esta ribera, ¿sí? Es larga, se extiende, pero luego en la llanura de Aco es más corta. Después del Monte Carmelo, que el Monte Carmelo entra como un intruso allí y corta toda esta llanura. Y aquí tenemos la llanura de Aco, que es la que nos menciona el material. Y luego la angosta llanura de Fenicia. Y la llanura de Fenicia está aquí. El verde claro es la llanura de Fenicia. Aquí está Tiro y Sidón. Y si alguno recuerda Fenicia, ¿quiénes vienen de Fenicia? Pues usted va a recordar a la mujer de Sirofenicia. Usted va a recordar también a la esposa de Acab, esa mujer mala, Jezabel. Bueno, pertenecen a esta zona. Bueno, la llanura fenicia era demasiado angosta y sus montañas demasiado escarpadas para animar a un estilo de vida agrícola. Aquí no había pues cultivos, no se podía animar uno a la vida agrícola. Por tanto, dirigieron su atención al mar y usaron los excedentes puertos de Tiro y Sidón, los excelentes puertos de Tiro y Sidón. Aquí están los puertos. No pudieron tener una vida agrícola, así que se dedicaron pues al puerto, a la navegación, por decirlo de una manera. Se convirtieron en los primeros marineros de los tiempos antiguos. Sería difícil presuponer su influencia cultural sobre el mundo mediterráneo a medida que navegaron de puerto en puerto. Recuerdan que también el pueblo Salomón, desde los días de su padre David, hicieron un pacto, por decirlo así, para que fuesen pudieran donarle, por decirlo así, los árboles del Líbano para poder construir el templo y las casas reales, pues viene desde aquí también. Y se usaban los puertos para transportarlo. Así que mencionamos esto como algo para recordar en las escrituras. Sería difícil, entonces, comparar los puertos que tenía esta zona, que era Jope y Dor, que no eran tan importantes, tan prominentes, como las de Tiro y Sidón, que sí eran más prominentes. El mar Mediterráneo juega un papel mucho más sobresaliente en la historia bíblica para los días del Nuevo Testamento. Palestina estaba para entonces bajo el control de los romanos, cuya capital se hallaba instalada en Italia, cruzando el Mediterráneo. Está más por allá Italia. Durante siglos, puertos como Jope y Dor fueron agrandados. Donde está Jope y Dor está aquí. Fueron agrandados. Entre el 25 al 13 antes de Cristo, Herodes el Grande amplió una ciudad en la llamada ciudad de Estrato y construyó un puerto artificial muy costoso y lo llamó Cesarea, como está aquí en el gráfico. Lo llamó Cesarea en honor a Augusto César. Se convirtió en el cuartel general militar para las legiones romanas en Palestina. Y el puerto estuvo en uso regular. Por tanto, no es de sorprendernos que encontremos a Pablo y a otros personajes del Nuevo Testamento viajando frecuentemente por barco y desembarcando en Cesarea. Aquí está, pero esto es Nuevo Testamentario. Antes tenían que intentar usar Dor y Jope, que eran pues puertos un poco primitivos, por decirlo así.
Entonces hemos visto el mar Mediterráneo y la influencia que esta tenía un poco a las naciones que estaban cerca, Fenicia y a los filisteos, aquí. Ahora vamos a ver la llanura costera. La llanura costera. Y bueno, la llanura costera es a lo que estamos hablando aquí, esta zona. La llanura costera varía de anchura desde cerca de 9.6 kilómetros en el norte hasta cerca de 40 kilómetros en el sur. Varía de anchura. Aquí es más delgado, la zona verde, es bien delgado, bien delgado, bien delgado, bien delgado, hasta más ancho aquí. Entonces antes que una altiplanicie, antes que sea una altiplanicie, dice, es una área de lomas de unos 60 a 21 metros de altura. Toda la llanura es bien abundante en agua y fértil. El agua se filtra a través de la región montañosa central y finaliza en lagunas, saltos y arroyos corriendo hasta el mar. Fue cultivada extensivamente aún en la angosta llanura de Fenicia. La única interrupción en la llanura, como dijimos, es el monte Carmelo. Es la única interrupción que está ahí atravesando el monte Carmelo, que se proyecta hasta el mar prácticamente. Aquí recuerdan que es donde Eliseo pide al Señor que mande fuego del cielo y él manda a matar a los profetas de Baal, lo recordamos, ¿verdad? Su base se extiende hasta dentro de unos 182 kilómetros del Mediterráneo. Es como si en formación de la Tierra se estuviera volteada. ¿A qué nos referimos? Porque toda esta zona montañosa es recta, es como si debería continuar al norte, pero esta está echada. Es distinta como se presenta. Desde el Monte Carmelo corre un valle hasta el sudoeste, cruzando la tierra de Aco hasta el río Jordán. Y aquí lo tenemos. Desde aquí, desde la llanura del Aco hasta el Jordán, también hay una llanura que está descendiendo hasta el río Jordán que se encuentra aquí. Esta rica llanura fue llamada Jezreel. Esta llanura fue llamada Jezreel. Aquí está el nombre, Jezreel. El Monte Carmelo, recuerdan que está haciendo un corte aquí. Viene aquí la llanura de Aco y aquí es donde está Jezreel. También es conocido como el Valle de Esdraelón. En algunos textos vamos a encontrar también este nombre, que fue usado más por los griegos, que significa Dios siembra. El Valle de Jezreel y la llanura costera formaron un paraje de huerto de la tierra, en un paraje hermoso. Históricamente la llanura costera estaba dividida en 3 porciones. Y hemos mencionado la estrecha llanura del norte fenicio, aquí, estrecho, y llega hasta el Monte Carmelo. Algunas veces los fenicios controlaron toda la llanura norteña del Carmelo. Toda esta la controlaron los fenicios en algunas ocasiones. Si Israel fue lo bastante fuerte, el territorio fenicio terminaba con un escarpado de piedra caliza llamado la Escalera de Tiro, que reposa al oriente y occidente cruzando la llanura cerca de 25.7 kilómetros al norte del Monte Carmelo. Si Israel prevalecía, prácticamente a Fenicia le dejaba zona montañosa, zona dura, pero obviamente Israel no fue un país que de alguna manera se mantuvo fiel al Señor, por lo cual lleno de valor pudo haber conquistado más territorio, por lo cual cedió bastante a la influencia de los fenicios. La llanura de Sarón, que está aquí abajo, quizás usted ha escuchado Sarón, ¿no es cierto?, como algunas alabanzas. Aquí está la llanura de Sarón. Esta es la llanura de Sarón. Se extiende 72.4 kilómetros entre el Monte Carmelo y la ciudad de hasta la ciudad de Jope, que está aquí. Esta es su extensión de la llanura de Sarón. La llanura tiene entre 12.8 y 19.3 kilómetros de ancho. Era muy fértil y con abundantes fuentes de aguas, que realmente era cenagoso en algunas áreas. Fueron encontrados cocodrilos en algunos lugares. Los cananeos vivieron en Sarón después que fueron arrojados de la región montañosa cuando Caleb con Josué los botan, los sacan de la zona montañosa para
para dominar Jerusalén, los cananeos, se mudaron hacia esta zona. Esta sección de la llanura jugó solamente un papel menor en la historia bíblica. No se habla mucho del papel de esta zona. Como ya hemos notado, los filisteos tuvieron control de la llanura sureña. Esta estaba cerca de 64.3 kilómetros desde Jope hasta Gaza. Esta es la llanura costera o la llanura de Filistea. Desde Jope hasta Gaza. Aquí lo tenemos. Zona de influencia filistea. ¿Sí? La ruta de negocios más activa en la tierra corría a través de la llanura costera, llamada el Camino del Mar o el Camino de los Filisteos o también la Vía Maris. Tiene 3 nombres este camino que está aquí de punteado de rojo. Tiene esos nombres. Y por ahí pues transitaban los negocios, los comercios de esa época. Venía desde Egipto en torno de la curva del Mediterráneo a través de la llanura filistea. Aquí lo tenemos. Aquí está. Venía desde Egipto, que está aquí abajo, y se extiende, se sigue extendiendo. Esa era la vía, el camino del mar. Luego giraba en dirección oriental y se iba a través de un desfiladero en la estribación del Carmelo, en el valle del Jezreel. Aquí tenemos el Monte Carmelo, el valle de Jezreel que está aquí. El camino continúa hacia arriba. La ciudad de Megiddo era una fortaleza que guardaba este importante desfiladero o paso. Había otro camino que se ubicaba directamente a lo largo de la línea costera, pero era imposible defender si las tropas enemigas estaban estacionadas en las laderas del Monte Carmelo. Por tanto, caravanas y ejércitos innumerables pasaron a través de Megiddo y la llanura costera. La nación que controlaba Megiddo controlaba la ruta a Egipto, Fenicia, Asia Menor y Mesopotamia. ¿Dónde está Megiddo? Aquí está Megiddo. En este puntito que está aquí en el centro, lo ven aquí está Megiddo, que también es conocido como por decirlo, el Armagedón. Recuerdan que en el Armagedón se va, el valle de Ela, también lo recuerdan, cuando el pueblo de Israel se va a enfrentar, pues esta zona es Megiddo, esta zona de aquí. Y pues si hay personas o ejércitos que se enfrentaban, preferían pasar por allí porque era un campo para poder transitar que pasar por las montañas. Preferían tomar esta ruta. Es lo que nos describe nuestro material. Y quien controlaba Megiddo, porque era como un paso fácil para los ejércitos, pues controlaba la ruta a Egipto, controlaba Fenicia, Asia Menor y Mesopotamia. Así que era un punto muy importante. Luego tenemos la región montañosa. Y todo lo que tenemos aquí en un color pastel, en un color melón y marrón, pues es la región montañosa. Toda esta zona es montañosa. La región montañosa occidental del Jordán era la plaza fuerte israelita. Moisés describió las bendiciones que se hallaron en terreno montañoso en Deuteronomio. Vamos a leer estos textos. Deuteronomio 8:7. ¿Algún otro voluntario que lo pueda leer, por favor? Deuteronomio 8:7. Hay quienes van a recordar el monte Ebal, el monte Gerizim. ¿Recuerdan esos montes de bendición? Pues aquí están. Esos son los montes. Algunos montes se nos van a hacer familiares conforme vamos estudiando. 8:7 dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Gracias, pastor. Es interesante cómo se describe en el texto. Dios te introduce una tierra que fluye agua. Prácticamente no tienes que regarla. En cambio, el pueblo había venido de Egipto, donde tuvieron que regar sus siembras. En Canaán encontrarían manantiales de aguas brotando de los montes. Era una tierra fértil, una tierra propicia para la siembra. En una ocasión, los sirios concluyeron que el Dios de Israel era un Dios de los montes. ¿Recuerdan cuando se tuvieron que enfrentar? Le decían, ese Dios no es fuerte en los valles, vamos a ir a los valles. Dios venció en los valles. Bueno, entonces vamos a las montañas. Ahí su Dios no será fuerte. Dios venció en las montañas. Pues así fue conocido.
Fue conocido como el Dios de los montes. Para su consternación y espanto, descubrieron que el Dios de Israel también podía ganar en las llanuras o en los montes, en cualquier terreno. Dios no se limita a un terreno. Pero te das cuenta cómo ellos podían ver la tierra fértil y esta la asociaban a un Dios. Podían ver las fortalezas de las montañas y esta también la asociaban y la atribuían a un Dios, obviamente a un ídolo. Y siempre relacionaban cualquier cosa fuerte, cualquier cosa poderosa, portentosa o llamativa a una divinidad. Si tú quieres repasar un poco este acontecimiento del Dios de los montes, lo puedes encontrar en 1 Reyes capítulo 20. No lo vamos a hacer ahora para poder avanzar nuestro material. Cuando Josué introdujo el ejército israelita en la tierra, hallaron a los cananeos bien establecidos en todas las llanuras. Dios habría entregado todas las ciudades en manos de Israel si hubieran tenido la fe para completar la tarea que puso delante de ellos. Pero encontraron más fácil tomar y mantener la región montañosa sin desarrollo y ésta se convirtió en su hogar. Qué interesante. Lo voy a repetir. Pero encontraron más fácil tomar y mantener la región montañosa sin desarrollo y ésta se convirtió en su hogar. Dios les dio toda la tierra prometida, pero recordamos que hablamos hace un momento que los israelitas al mando de Josué desalojaron a los cananeos que estaban en la zona montañosa y estos cananeos vinieron a estar por el valle, por la llanura del Sarón y habitaron allí. E Israel estuvo más tiempo metido en esta zona montañosa, donde no había mucha producción, donde no había mucho desarrollo. Y esto nos habla mucho a veces, el comportamiento del cristiano también, en el sentido de que a veces nos conformamos con lo más fácil, nos conformamos con que esto es lo que podemos hacer de manera más rápida y nos quedamos con esto. No nos esforzamos a hacer algo más, no nos esforzamos a poder lograr algo más. Y en el reino de Dios podemos nosotros, si es para el reino de Dios, deberíamos esforzarnos y proyectarnos a hacer cosas mucho más grandes. Y a veces nos damos cuenta, quiero que usted piense en esto, si no fuese, hermanos, por esta pandemia, no estaríamos usando esos medios digitales, por ejemplo, que es el actual desarrollo, es el medio por el cual en la actualidad, sin pandemia, si no había pandemia, era el medio por el cual que las empresas, por ejemplo, publican sus productos. En YouTube, por ejemplo, en Facebook. Ellos saben dónde meterse, ellos saben dónde está el movimiento y ellos ya se proyectan y lo hacen. Los cristianos, no, mientras estamos discutiendo, no, eso es mundano, es pecaminoso, mientras vamos pensando en eso, el mundo va avanzando y va llegando, infectando cada nuevo avance que haya. Mientras los cristianos nos conformamos en la zona montañosa y nos quedamos ahí, no vamos más allá. No vamos más allá donde Dios nos ha dicho conquista todo o llega a alcanzar todo. Y es como para poder reflexionar y darnos cuenta que a veces caemos en lo que el pueblo de Israel había caído también. Hay una cadena de montañas, cordillera, que empieza en el litoral norteño del Mediterráneo y corre desde el sur a través de Siria, Palestina, y aún hasta la península del Sinaí. Y esto es aquí, ¿no? Desde aquí notamos esto. Todo esto, que es la zona montañosa que vamos a describir. Y se va hasta el Sinaí, que está abajo. A ver, al norte de Palestina, la región montañosa que recorre se divide para formar dos cordilleras paralelas, con la grieta del Valle del Jordán entre ellas. Aquí tenemos esta zona montañosa y esta otra zona montañosa. ¿Y qué es lo que las divide? Pues el Valle del Jordán, que está aquí. El Jordán divide las dos zonas montañosas. Hay que recordar que cuando el pueblo de Israel conquistó, habían tribus que estaban al otro lado del Jordán. Rubén y la media tribu de Manasés, y si no me equivoco, el otro era, bueno, me acabo de olvidar el otro nombre. Pero ahí estaban 2 tribus y media esparcidas al otro lado del Jordán. Así que, ¿qué es lo que los separaba? Los separaba pues el Valle del Jordán. La región montañosa más cercana al mar es llamado el Líbano. Está aquí, más cercana al mar. La región montañosa más cercana al mar es conocida como
el Líbano. Y la región montañosa al oriente es llamada el Antilíbano. Los picos altos del Líbano, por encima de unos 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar, al norte del río Leontes y el monte Hermón, exactamente al otro lado de la región montañosa del Antilíbano, era considerada la frontera norteña de Palestina durante la mayor parte de la historia bíblica. Así que aquí tenemos el río Leontes, que está aquí. Aquí tenemos al monte Hermón. Está refiriéndose a toda esta zona. El río Leontes corre a través de un desfiladero entre el Líbano y los montes de Galilea y forma una barrera casi impasable entre Fenicia e Israel. La ciudad de Dan estaba localizada a través del valle desde los Líbanos hasta la base del monte Hermón. Aquí está Dan. Aquí estaba localizado. Cuando los judíos quisieron madera de cedro del monte del Líbano para edificar su templo, fue mucho más fácil tomar los troncos a través de la llanura y ponerlos a flotar mar bajo en el Mediterráneo hasta Jope, que cruzar el río Leontes y llevarlos a través de los montes y valles hacia Jerusalén. Obviamente cruzar los montes, esto es muy complicado, así que lo que ellos hicieron fue pues, usar el río Leontes, llevarlo hasta el mar y hacerlo flotar, y esto es estrategia, ¿no? Usando la geografía. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos a por terminar ya. Cuando los judíos quisieron madera, y ya lo mencioné, esto lo puedes encontrar en 1 Reyes, capítulo 5, del 8 al 9. La sección de 80 kilómetros desde el río Leontes hasta el valle de Jezreel usualmente es llamada Galilea. Del río Leontes, aquí tenemos Galilea. En el Nuevo Testamento es considerada así. El rey Hiram de Fenicia consideró que había recibido un mal negocio cuando le fueron dadas las 20 ciudades en Galilea como pago parcial por su ayuda en los proyectos de edificación de Salomón. Llamó la región Kabul, o buena para nada, que es su manera de, su significado, en 1 Reyes 9. Esta fue una fortificación cananea durante los primeros años de la historia israelita, con una fuerte ciudad fortaleza como Azor. Esta fue la primera región en ser atacada y tomada por los enemigos de Mesopotamia. Cuando venían a conquistar, siempre esta era la zona que era tomada primero. No obstante, para los días del Nuevo Testamento era una región activa y próspera, la Galilea de los gentiles. Técnicamente no es un valle continuo, sino más bien una serie de valles y llanuras que se abren conjuntamente. La bahía de Aco a lo largo del litoral se abre a la amplia, rica llanura de Jezreel o Esdraelón. Esta llanura es aproximadamente 24 por 24 por 32 kilómetros en tamaño. Varios pasos se abren en él desde todos los lados, haciendo fácil el acceso a este y convirtiéndolo en una de las secciones de la tierra más importantes y comercial militarmente, toda esta zona. Se volvió importante. La porción occidental de la llanura es desagüe por el río Sison. Lo he leído mal. La porción occidental de la llanura es desaguada por el río Sison, que desemboca en el mar exactamente al norte del Monte Carmelo. Usualmente el río es pesado y casi de inexistencia en el verano, pero podría estar crecido y rápido después de las lluvias de invierno. Muchos eventos importantes ocurrieron en esa región. Y para terminar, porque ya el maestro está tocando la puerta del siguiente curso, Jesús creció justo al otro lado de la cordillera desde Esdraelón en Nazaret. Jesús creció y se desarrolló en esta zona. Aquí está Nazaret. Aquí tenemos a Esdraelón. Jesús creció al otro lado de la cordillera. El valle de Esdraelón se inclina en un valle profundo cerca de 24 kilómetros al oriente del río Jordán. Esta porción del valle aún retiene el antiguo nombre de Jezreel, de la ciudad localizada en su margen occidental. Las tribus merodeadoras del oriente a menudo cruzaron el Jordán en un vado y siguieron el norte del valle del Jordán para entrar en la tierra a través del valle de Jezreel. Esta fue escenario de las batallas de Gedeón con los madianitas, por ejemplo. Esta zona fue testigo de estas batallas. Y bueno, luego vamos a ver la semana que viene, vamos a terminar este material y luego vamos a estar entrando y vamos notando nosotros cómo cada lugar, cada lugar que se menciona en la Biblia
comienza a tener ubicación en nuestra mente. Tenemos que comenzar a tener un mapa geográfico mental para poder ubicarnos. Ya estamos ubicándonos donde está el Monte Carmelo, donde está el Líbano, el monte donde trajeron la madera para construir el templo, Galilea. Tenemos la llanura donde estaban los filisteos, Jerusalén, el río Jordán, y nos vamos dando cuenta que hay diferentes terrenos. El territorio de manera física, en sus rasgos físicos tenía llanura, tenía zona montañosa, tenía valle, tenía ríos, tenía una variedad como lo estamos viendo. Bueno, la semana que viene vamos a continuar con este material. El tiempo nos ha ganado y les animo pues a los que todavía no han entregado sus tareas, lo puedan hacer para la semana que viene. Muy bien, amados, vamos a terminar con una corta oración. Amado Señor, gracias por permitirnos seguir aprendiendo acerca de esta hermosa tierra, Señor, en la cual habitaron tus siervos, Señor, los profetas, tus siervos, los patriarcas y otros, Señor, piadosos hombres que confiaron en ti. Mi Dios, aprendemos mucho de tu estrategia, Señor, aprendemos mucho de tu visión cuando mueves a tu pueblo para influenciar un mundo. Cuando, Señor, a veces también nosotros como perezosos no nos metemos donde está el desarrollo, donde está el movimiento de la gente para poder, Señor, influenciar allí y usar, Padre Santo, los recursos que son parte de la influencia del mundo también. Mi Dios, permítenos ser sabios, prudentes y, Padre Santo, usar lo que tú has provisto para alcanzar más personas y influenciar a la manera que tú quieres, Padre Santo. Gracias por enseñarnos y bendice, Señor, la siguiente clase también a mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados,